A este libro lo llaman el libro de la verdad. También lo llaman el libro de la vida. También lo llaman la palabra de Dios. También lo llaman las sagradas escrituras. Aquí está la verdad acerca de lo que tú viniste a hacer al planeta Tierra. Aquí está la verdad de dónde vienes, qué estás haciendo aquí y para dónde vas. Muy importante. Aquí está la verdad del propósito de tu existencia. Y está bien lejos de lo que te han contado las iglesias, las comunidades, los pastores o los curas que le sirven al mundo, no a Dios. Este canal se llama Un Nuevo Pacto. Miren lo que dice aquí. Está escrito en la Sagrada Escritura. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Lo que le vamos a contar aquí es todo basado en la Biblia, pero muy distinto a lo que han escuchado. Solo vengan y ustedes lo comprarán por ustedes mismos, lo comprobarán por Canavaral, Laitina Yanai, Kitanana, lo comprobarán por ustedes mismos. Satanai Varalai Kitanana, Krista Yampaya. Música. Buenas noches, bienvenidos.
Vamos a hablar de algo muy interesante. Por supuesto, la palabra de Dios siempre es interesante, pero vamos a hablar de un misterio que a lo largo de la humanidad no se ha entendido muy bien. La cena del Señor. ¿Cuál es el misterio de la cena del Señor? ¿Cuál es la verdadera cena del Señor? Entonces vamos a hablar de un nuevo pacto, por supuesto, que está allí porque está relacionado, pero vamos a ver qué es el verbo y qué realmente es la cena del Señor. Pues vamos a entender por qué Jesucristo dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no heredará el reino de los cielos. ¿A qué se refería con eso? Bueno, vamos a empezar por el orden. Según la Sagrada Escritura, se dice que Jesús es el verbo hecho carne. En el Evangelio dice, en el Evangelio 1 dice, y aquel verbo, Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El verbo se hizo carne en Jesús. El verbo es Dios. Al comienzo dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios se hizo carne en Jesús, porque el verbo habitaba en Jesús. Entonces podemos decir que Jesús es el verbo. Más adelante en Apocalipsis, miren cómo dice aquí, cuando habla del jinete del caballo blanco. En Apocalipsis 19:13 dice: estaba vestido de una ropa teñida y de sangre, y su nombre es el verbo de Dios. Por eso siempre hay esa confusión de que si Jesús es Dios, que si Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios y el verbo que es Dios habita en él, pero él es el mismo verbo hecho, él es el verbo de Dios, porque se hacen uno, pero no son el mismo. Esa parte es un poco compleja, pero está escrito así, siempre se habla del Padre y del Hijo. Jesús es el Hijo, Dios es el Padre. Ahora, vamos a la prédica de hoy. ¿Qué es la cena del Señor? ¿Cómo nosotros realmente tomamos la cena del Señor? Ese punto es muy importante porque eso ya tiene que ver con nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿A qué se refiere Cristo cuando habla de la cena del Señor? Aquí vamos a hablar, eso está en el Evangelio de Juan 6, del 25 en adelante, del 25 al 59, se habla de Jesús, el pan de vida. Y miren cómo dice aquí, vamos a empezar a mirar versos. Dice un verso en el 6, Evangelio de Juan 6:35, dice así: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Él se está diciendo el pan. Yo soy el pan de vida, dice en el 48. Y luego dice aquí, en el 53, Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis mi carne, la carne del Hijo del Hombre, y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Acabamos de decir que Él es el verbo hecho carne. ¿Qué quiere decir comer la carne de Jesús? ¿Cómo nosotros podemos comer la carne de Jesús? Tiene que ver con el nuevo pacto. Tiene que ver con lo que hemos venido hablando siempre. Si Jesús es el verbo hecho carne, y Él dice: el que no come mi carne, como dice aquí, de cierto os digo que si el que no come mi carne, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La carne y la sangre de Jesús es la palabra de Dios, porque Él es el verbo hecho carne. Empiezan a tomar sentido, ¿cierto? Él es el verbo hecho carne. Entonces nosotros, ¿cómo tomamos esa cena? Cuando abrimos la Biblia y guardamos un pensamiento de Dios. Ahí estamos comiendo la carne, no estamos comiendo el verbo, no estamos llenando de Dios. Esa es la verdadera cena del Señor. Y esa es la que realmente puede transformar a un ser en un ser de luz, en un hijo de Dios. Los que son de Dios, la palabra de Dios hablan. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios empiezan a morar en la mente de nosotros y está escrita en nuestro corazón. Pero ¿cómo se toma la cena? Es tan sencillo como esto. Vamos a coger este verso que es muy corto, y yo no lo sabía. Ese no lo puedo memorizar porque es demasiado corto. Hay unos versos que son muy cortos. Hay uno que hace: Jesús lloró. Ese es un verso.
ya se sabrían, tendrían un pedacito de Dios. Ahí se están alimentando del verbo. A eso se refiere. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no puede heredar el reino de los cielos, dice. Y miren cómo dice aquí, yo soy el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Jesús es el verbo hecho carne. Entonces, ¿cómo es la cena? La verdadera cena del Señor no es ese pancito y ese vinito que nos tomamos. Eso no va a transformar a nadie. Eso no le va a dar conocimiento a nadie. Eso no tiene sentido. Esos son rituales creados por las iglesias que mienten. ¿A quién se le ocurre que yo, porque me como un pedacito de pan y me tomo un vinito, ya me transformé? Y ya empecé a cambiar en mi vida. Eso no tiene sentido. ¿Cuándo hay una verdadera transformación en la mente y en el corazón? Cuando guardamos pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a adquirir el conocimiento de Dios y esto nos lleva a ver la vida desde el lente de Cristo. Si nosotros guardamos pensamientos de Dios, Dios viene a morar dentro de nuestra mente y nuestro corazón. Juan 14:23 del mismo libro. Jesús dijo, respondiendo les dijo, el que me ama mi palabra guardará, mi Padre la amará y vendremos, haremos morada con él. Vendremos, haremos morada con él. Cuando guardamos la palabra de Dios, Jesús y Dios viene a morar dentro de nuestro y empieza a haber una transformación mental porque estamos guardando, estamos aprendiendo los pensamientos de Dios, porque Dios está morando en nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Por eso en otro verso, en Pedro, dice, no siendo nacidos de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive permanece para siempre. ¿Se dan cuenta cómo todo encaja? No siendo nacidos de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive permanece para siempre. En Hebreos dice, en Hebreos 12:2, no te conformes a este siglo, sino ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcas la voluntad de Dios agradable y perfecta. Les pongo un ejemplo, cómo Dios empieza a transformar mi mente desde el comienzo. Cuando Él me dice la promesa de vida eterna, en la cual Dios que no miente prometió desde el comienzo de los siglos. Ese verso, si yo me lo aprendo, si yo medito en él, si lo hago mío, pues ya me va a llevar a pensar de una forma distinta, porque ya estoy creyendo en la eternidad, porque le creo a Dios y Dios está diciendo en la promesa de vida eterna, en la cual Dios que no miente prometió desde el comienzo de los siglos. Hay una transformación mental. Una persona que no escucha esto, pues anda buscando las cosas de este mundo porque creen que se acaba este mundo y no hay más. Pero esa es la transformación que vamos viviendo. Entonces más adelante de pronto encuentro en el libro de Mateo que dice 6:19, que dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín carcomen y los ladrones minan ni hurtan, sino haced tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín carcomen y los ladrones minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro está vuestro corazón. Entonces yo, ¿cómo así que hay tesoros eternos? Hay tesoros eternos, son los que tenemos que venir a buscar. Entonces va habiendo una transformación mental y poco a poco empezamos a ver este mundo a través del lente de Jesús. Les pongo otro ejemplo. De pronto en el libro de los Efesios nos dicen, porque no tenemos pelea contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos pelea contra carne y sangre, o sea, la pelea no es física, sino espiritual. Otra vez empiezan a cambiarnos el chip. Eso es comer la cena del Señor. ¿Se dan cuenta que yo me los he aprendido? Entonces, yo me estoy alimentando. Esa es la cena, la verdadera cena del Señor. Y hay una transformación mental. Y entonces ya empiezo a caminar directo con Dios. Ya Dios está guiando mi vida. Los conceptos de Dios, los pensamientos de Dios. Ese cuento del pancito y el vino es lo más ridículo del mundo. Fábulas. Fábulas que crean. Miren otro verso que destruye las iglesias. Las iglesias son del enemigo, no de Dios. Las congregaciones y las sectas. Dios nos creó a nosotros para crear una relación personal con cada uno de ustedes a través de la Biblia, a través de Jesucristo. Sí nos podemos congregar a cantarle, a hablar, pero nosotros no les pertenecemos a ellos, ni tenemos que hacer lo que ellos no. Nosotros le pertenecemos a Cristo y hacemos lo que Cristo nos dice. Él es nuestro maestro, por eso está escrito. ¿Se dan cuenta cómo mi mente ha sido transformada? Está escrito porque solamente hay un Dios y solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Alguna vez fui a un pastor, entonces me decían, no, es que usted tiene que sujetarse a mí. y eso como, ¿por qué? No, porque es que yo soy su pastor.
¿Y a usted quién le dijo que usted es mi pastor, señorito? Mi pastor es Jesús. Y al único que me sujeto yo soy a Jesús. Entonces me dice que yo tengo que sujetarme a usted. Jesucristo es el único mediador. Jesucristo es el único mediador. Entonces, para ir concluyendo, creo que quedó claro lo que es la cena del Señor, que era el tema de hoy. Misterio, el tema de hoy era misterio, la cena del Señor. La cena del Señor es cuando nosotros aprendemos pensamientos de Dios, nos los comemos, no los olemos, porque leer es olerlo, comérselo, alimentarse, comerse el pan de vida, es hacerlo nuestro. Escribirlo en la mente y en el corazón. En ese momento ya estamos comiendo. Lo otro no alimenta. Pero si nosotros no los aprendemos, lo hacemos nuestros, alimenta. No solo alimenta, sino que Jesús y Dios vienen a morar dentro nuestro. De eso se trata el nuevo pacto. Ese es el todo. Ese es el todo. De todo, el final de todo discurso. Lo dice en Eclesiastés, que es un libro del Viejo Testamento, dice: el final de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, guarda sus enseñanzas. Guardar es ponerlos aquí en la mente y en el corazón. Eso es guardar, es hacerlos suyos. No es que los leas, no, que te los aprendas. Ese es el pacto eterno, ese es el nuevo pacto. Eso es lo único realmente importante, es la forma de llenarnos de Dios. Y empezar a caminar firmemente hacia la iluminación, hacia la gloria eterna, hacia la felicidad, hacia el premio supremo, el llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el camino, guardar pensamientos de Dios. Y eso trata un nuevo pacto. El nuevo pacto que estamos hablando aquí abole todo lo anterior. Miren cómo dice, ya me lo tengo escrito aquí en la mente. Dice así: dejando atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez en los rudimentos del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y esto haremos si a la verdad Dios lo permite. Se dan cuenta que está aboliendo todo este pacto, este nuevo pacto que está escrito en el libro de los Hebreos, para estos tiempos finales, para este apocalipsis que ya estamos viviendo. Ya viene Jesús. Para estos momentos Él abole todo en lo que se han estructurado todas las religiones cristianas. Lo está diciendo. Vayan y lo leen ustedes. Hebreos 6, 1 al 3. Ahí lo está diciendo. ¿Y qué es lo único que realmente cuenta? Lo único que realmente transforma el ser. Lo único que te hace ser hijo de Dios. Guardar pensamientos de Dios. Aprendérselos. Llenarse de Dios. Y eso está escrito ahí más adelante en el mismo libro. Eso está en Hebreos 8, del 7 al 13. Miren cómo dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Y les seré a ellos por Dios y ellos me serán por hijo. Y nadie dirá a su hermano ni dirá a su prójimo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Más adelante dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el anterior, y lo que se envejece está pronto a desaparecer. ¿Se dan cuenta cómo ustedes se dan cuenta cuando yo prediqué esto? El nuevo pacto está entre líneas en todos los conceptos de Dios. Hoy estamos hablando de cuál es la verdadera cena de Dios. La verdadera cena es aprenderse los pensamientos de Dios, guardar los pensamientos de Dios. Y hablando de que Jesús es el verbo hecho carne, por eso Él dice: yo soy el pan de vida. ¿Se acuerdan en el Padre Nuestro? Como dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día es un pensamiento de Dios que nos debemos guardar aquí en la mente. De eso se trata el nuevo pacto. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Miren cómo dice esa belleza. Me lo voy a memorizar ahí. Ese está ahí en Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En este caso, la carne y la sangre
de la que está hablando es la palabra de Dios, porque Él es el verbo hecho carne. Si nosotros nos aprendemos pensamientos de Dios, Él permanece en nosotros. Hay una gran promesa que dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pide lo que quieras y os será hecho. Y luego dice, vuelvo, repito, uno de mis versos favoritos, Juan 14:23, respondiendo Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Estos son secretos que están aquí en la Escritura. Ustedes los pueden ir descubriendo. Por supuesto, es necesario que guarden pensamientos de Dios. Uno diario, que se aprenda un pensamiento de Dios diario. Hoy podemos aprendernos esto, es muy fácil. Mira. Yo soy el pan de vida. Eso dijo Jesús. Eso está en... que acabo de ver uno que me encanta, es cierto, digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Se dan cuenta que Él empieza a hablar de la eternidad, a cambiarlo todo, a cambiar nuestro chip. Bueno, amigos, amigas, espero que les haya quedado claro. Vamos a hacer una pequeña oración para despedirnos. Gracias por estar. Los invito a que compartan estos videos que hacemos y nos ayuden a difundir este nuevo pacto que está en la Sagrada Escritura, pero ni siquiera los cristianos lo están viviendo. Pero a vivirse, esto se va a hacer conocido en todo el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque está escrito, miren esta profecía: la tierra será cubierta con el conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Habacuc 2:14. Vamos a hacer una corta oración. Padre amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te doy gracias por permitirme servirte. Te doy gracias por todas las personas que llegaron hoy aquí. Toca sus corazones para que se acerquen a ti y conozcan la verdad, y entonces sus almas sean libres y alcancen el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alcancen la gloria eterna, entiendan cuál es el juego en que estamos aquí y se despierten en esta batalla espiritual y aprendan a utilizar sus espadas para que venzan al enemigo y hereden todas las cosas. Padre amado, te pedimos que esta noche nos guardes, que envíes ángeles alrededor nuestro para que nos cuiden en nuestros sueños y que renueven nuestro ser para que mañana empecemos con toda la energía, buscando principalmente los tesoros eternos y las otras cosas que tengamos que hacer. Ponles, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pido, el deseo de buscar lo eterno, de buscar la verdad, de buscar la gloria. Te amo, Padre infinito. Te amo, hermoso Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. La gloria del Señor los acompaña. Bendiciones infinitas. Hasta la próxima.